Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra tercera temporada. Hoy la verdad que tenemos un invitado muy especial. Él es el doctor Santiago Vestoso, es médico neurólogo, ex residente del Hospital Español de Buenos Aires y formado en Parkinson y movimientos anormales. Es médico asociado al Servicio de Neurología del Hospital Italiano de Buenos Aires, en la sección también Parkinson y movimientos anormales, profesor asociado en neurología en el Instituto Universitario IVA y docente invitado a la cátedra de neurología de la UNE. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. eh, y les agradezco, bueno, que estén interesadas en la temática de Parkinson, a la cual me dedico especialmente. Así que bueno, podemos avanzar con la entrevista. Bien, Santiago, no quería dejar de mencionar que sos miembro de International Movement Disorder Society, secretario del Grupo de Trabajo de Parkinson y Movimientos Anormales de la Sociedad Neurológica Argentina, y has presentado en infinidad de congresos, tanto a nivel nacional e internacional, sobre enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento. Así que vamos a comenzar. Eh, para iniciar, nos gustaría que describieras la enfermedad de Parkinson. Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que se conoce en el mundo occidental por la descripción de un médico inglés llamado James Parkinson. James Parkinson describe esta enfermedad en lo que dio a llamar la parálisis agitante. Lo hizo con observaciones en pacientes, algunos de los cuales vio por la calle, y puso mucho énfasis en la descripción del temblor y en la pobreza del movimiento, que él creyó que era por fuerza muscular disminuida, por eso la llamó parálisis. Esta descripción fue la primera y la más clásica sobre la enfermedad y define hasta nuestros días los síntomas motores centrales que se requiere para el diagnóstico de un síndrome parkinsoniano, que son la lentitud, o en términos técnicos también llamado bradicinesia o hipocinesia, el temblor, el aumento del tono muscular conocido como rigidez y los trastornos posturales. Pero eso no es todo, eso es la descripción clínica de la enfermedad y la inicial, digamos. La principal región del cerebro afectada en esta enfermedad es la sustancia negra, en una región conocida como mesencéfalo, eh, y esta zona produce dopamina, que es el neurotransmisor que activa el movimiento. Con el tiempo la ciencia fue descubriendo que esas neuronas en esa región dejaban de funcionar, eventualmente morían, porque había una acumulación de una sustancia extraña conocida como cuerpos de Levy. Más adelante se descubre que esos cuerpos de Levy son producto de un depósito anormal de una proteína conocida como alfa-sinucleína, la cual tiene funciones fisiológicas. Pero además se descubrió que esta proteína se encuentra acumulada en otros tejidos, como terminales nerviosas cutáneas, terminales nerviosas del sistema digestivo, el intestino principalmente, y en terminales nerviosas del bulbo olfatorio y del sistema límbico, que es el que controla las emociones. En la actualidad se da mucha importancia, además de los síntomas motores, a los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson, como hiposmia, que tiene su correlación con el depósito de alfa-sinucleína en el bulbo olfatorio, la constipación, que tiene su correlación con el depósito de alfa-sinucleína en el intestino, la hipotensión arterial por compromiso del sistema nervioso autónomo, la ansiedad, la depresión, los trastornos del estado de ánimo y el trastorno de la conducta del sueño REM. Este último muy importante como marcador de riesgo de la enfermedad. Todos estos se corresponden con esas localizaciones anatómicas y pueden aparecer inclusive mucho antes que los síntomas motores. Por último, la evolución de los síntomas motores y los no motores en la enfermedad de Parkinson es proporcionada y en algún punto predecible. Por otra parte, los síntomas motores responden al tratamiento. Todo esto que te acabo de relatar son las características que definen en algún punto la enfermedad de Parkinson como este tipo de síndrome parkinsoniano, porque hay otros síndromes parkinsonianos que se llaman parkinsonismos atípicos, que no tienen todas estas características que te acabo de relatar, o tienen solo algunas, o la evolución es diferente, o inclusive la respuesta al tratamiento es mala o regular. Bien, y nos nombraste que uno de los síntomas principales es el temblor en el Parkinson. ¿Nos podrías decir cuáles son las características de este temblor?
Bueno, el temblor es un síntoma bastante frecuente en los pacientes con Parkinson, te diría que entre un 60 y 70%. Suele ocurrir en las extremidades, más frecuentes en las extremidades superiores, pero puede ocurrir en las extremidades inferiores. Generalmente es un temblor que empieza en una extremidad, en algún lado del cuerpo, derecho o izquierdo, eh, pero con el tiempo puede hacerse bilateral, aunque no siempre. Y en ocasiones comprometer otros segmentos anatómicos como el mentón. Eh, es muy infrecuente que afecte, por ejemplo, la cabeza. Cuando hay temblor de la cabeza, uno piensa que la enfermedad probablemente no sea Parkinson. Y el tipo de temblor parkinsoniano es un tipo de temblor que se manifiesta cuando las extremidades o el segmento anatómico comprometido está en un estado no activado, es decir, un estado de relajación. Eso se llama temblor en reposo. Es un temblor que puede tener una amplitud variable y en general, si uno puede medir la frecuencia, que es la cantidad de oscilaciones por segundo, suelen ser frecuencias bajas. Esas serían más o menos las características del temblor parkinsoniano. Y en cuanto al diagnóstico de la enfermedad, más allá de la clínica, ¿qué otros estudios o evaluaciones se pueden llegar a realizar para llegar a un diagnóstico adecuado? Bueno, la clínica es fundamental. Hay que establecer criterios, definir un síndrome parkinsoniano, que es la presencia de bradicinesia, como dijimos, lentitud, más temblor de reposo, rigidez y alteración en los reflejos posturales. Por lo menos dos de estos criterios tienen que estar presentes y además tienen que haber características evolutivas, ¿sí? Que el cuadro sea de comienzo unilateral, es decir, de un lado del cuerpo, que cuando haya temblor predominantemente sea de reposo, que el cuadro sea progresivo y en general con el tiempo la simetría persiste. Por último, la respuesta al tratamiento también en la enfermedad de Parkinson, para que sea verdaderamente enfermedad de Parkinson, tiene que ser excelente a una medicación que se llama levodopa. En ocasiones, esa levodopa puede producir movimientos anormales que se llaman disquinesias y ese también es un criterio de diagnóstico. Y esta respuesta generalmente es prolongada por varios años. Hay otros signos clínicos que hacen improbable el diagnóstico de la enfermedad si aparecen en los primeros 5 años de la enfermedad. Estos signos clínicos que hacen improbables son la progresión rápida o la ausencia completa de progresión de la enfermedad, el compromiso en la articulación de la palabra, lo que nosotros llamamos disfunción vulvar temprana, la presencia de disartria o disfonía o disfagia en los primeros años de la enfermedad, o compromiso respiratorio o inclusive autonómico grave. Esos son los síntomas que ponen en duda el diagnóstico de la enfermedad, pero no son necesariamente incompatibles. Lo que sí son incompatibles con el diagnóstico son la presencia de anomalías en la coordinación, que se llaman anomalías cerebelosas, los trastornos de los movimientos oculares, lo que se llama parálisis de la mirada, o el diagnóstico de demencia, de variante comportamental, o trastornos del lenguaje en forma progresiva, o trastornos de la sensibilidad. Todos estos síntomas clínicos que te acabo de relatar son los que forman parte de los criterios de la Sociedad Internacional de Trastornos del Movimiento. Con estos síntomas clínicos tenemos una sensibilidad diagnóstica bastante alta. eh, Tal vez escapen de cada 10 pacientes, 2 pacientes con estos criterios puedan no ser Parkinson, pero la mayoría entra, cumpliendo estos criterios, hacemos el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Exámenes complementarios, generalmente se hacen imágenes cerebrales, pueden ser cualquier imagen cerebral para descartar otras condiciones que pueden generar síndromes parkinsonianos. A veces, en algunos parkinsonismos atípicos hay anormalidades en la resonancia que pueden ayudar al diagnóstico, pero generalmente aparecen en forma tardía. Y después tenemos las imágenes más avanzadas, algunas de resonancia, como la medición del nigrosoma, que es un área donde está que está dentro de la sustancia negra y que si está ausente es probablemente compatible con el diagnóstico de una enfermedad de Parkinson, aunque algunos parkinsonismos atípicos también lo pueden tener. Y después tenemos otros estudios como la ecografía mesencefálica, que las anormalidades de la hiperecogenicidad mesencefálica se suele asociar a enfermedad de Parkinson, pero también a otros parkinsonismos. Y por último, se puede
medir a través de imágenes funcionales, son lo que se llama tomografía por emisión de positrones y la tomografía por emisión de fotones únicos, es el PET y el SPECT. Miden la neurotransmisión dopaminérgica directamente. Entonces, no es que necesariamente hay que hacer todos estos estudios a los pacientes, sino que en general se priorizan o se jerarquizan en función de la sospecha de si es realmente enfermedad de Parkinson u otro parkinsonismo, que a veces se pueden confundir, inclusive con condiciones comunes que producen temblor, como el temblor esencial, que a veces puede tener algo de temblor de reposo o algún síntoma parkinsoniano equívoco, dudoso, entonces estos estudios pueden ayudar. También puede ayudar la olfatometría. La falta de olfato es un síntoma bastante frecuente en la enfermedad de Parkinson, te diría que el 80% de los pacientes lo tienen, y hacer una olfatometría en ocasiones ayuda, sobre todo a diferenciar un parkinsonismo típico de un atípico. Bien, y algo nos comentaste del tratamiento con levodopa, pero queríamos saber tu opinión sobre el uso de cannabis en el Parkinson. Bien. Bueno, en cuanto al cannabis y Parkinson, la evidencia científica de la eficacia y seguridad del cannabis y sus derivados es escasa, ya que la dosificación, el método de administración, los ingredientes activos son variables. Lo que sí tenemos que saber que en el mundo ha habido un aumento muy importante del consumo de cannabis entre adultos mayores en los últimos años, pero la realidad es que solo hay algunos pocos ensayos clínicos controlados, contados con los dedos de la mano, que involucren varias formulaciones de cannabis. Entonces, es difícil hacer una recomendación sobre qué tipo de cannabis usar, la dosis, en qué momentos. Algunos resultados de algunos estudios sugieren un posible beneficio para algunos síntomas en algunos pacientes, pero no son convincentes. Eh, en el mundo hay una encuesta en Estados Unidos que se hizo a algunos neurólogos sobre la marihuana y encontró que el 9% desalienta el uso, el 50% era neutral y el 40% lo alentaba al uso. Entonces hay como dentro de la comunidad médica opiniones heterogéneas con respecto a esto. En la actualidad, los neurólogos tenemos limitaciones para dar una respuesta a todos los pacientes basándonos en la literatura científica. Y la realidad es que la experiencia que tenemos cada uno es más anecdótica y nos basamos en lo que pudo haber resultado bueno o malo a un paciente particular. Eh, yo personalmente creo que puede ser útil para algún tipo de pacientes, en algún tipo de síntoma parkinsoniano, sobre todo para tratar el dolor, los trastornos de sueño, a veces, en ocasiones, cuando el temblor es muy severo. Pero mi preocupación es que los pacientes empeoren la estabilidad, tengan caídas o empeoren su desempeño mental. Eh, y esta es la preocupación de la comunidad médica en general también. Eh, Tengo pacientes que me han relatado muy buen efecto y otros ninguno, y algunos pocos, algunos efectos adversos como somnolencia, inestabilidad o empeoramiento de la performance cognitiva. Bien, Santiago, ahora quería que nos comentaras un poco acerca de los nuevos tratamientos que existen para la enfermedad de Parkinson. Bueno, eh, es todo un tópico ese muy importante. Los nuevos tratamientos hay que dividirlos en tratamientos modificadores de la enfermedad y en tratamientos sintomáticos. Dentro de los tratamientos modificadores de la enfermedad, eh, tenemos aquellos que se basan en la hipótesis de qué mecanismos conducen al depósito de alfa-sinucleína y si podemos alterarlos, esos mecanismos, tal vez esta alfa-sinucleína que les comenté que se depositaba en diferentes zonas de nuestro organismo, se pueda evitar que la condición se produzca o inclusive que progrese. Eh, Se han
Algunos se han basado en anticuerpos monoclonales, estos no han tenido buenos resultados por ahora, pero se siguen ensayando nuevas estrategias que se están investigando como formas de modular el depósito de la alfa-sinucleína. Eh, por otra parte, hay otras moléculas que sirven para enfermedades como la diabetes o trastornos respiratorios como el ambroxol, que podrían reducir la expresión de enzimas que intervienen en el metabolismo de la alfa-sinucleína, y también se están ensayando terapias génicas. Eh, entonces, ese sería los tratamientos en desarrollo para modificar la enfermedad. eh, que bueno, esos son todos trial que se están desarrollando en el mundo y que están algunos en fase 1, otros en fase 2, otros en fase 3. Pero después tenemos los tratamientos sintomáticos, que son los tratamientos que van a optimizar el efecto de la medicación, aumentar la cantidad de horas de estado encendido, como decimos, porque algunos pacientes pueden con el tiempo necesitar más ajustes de la medicación porque sienten que el efecto va disminuyendo, eso se llama estado apagado, y cuando eso se hace muy evidente, es lo que entra en una etapa lo que se llama deterioro de fin de dosis, en una etapa de fluctuaciones del estado motor. Podemos optimizar esta situación de fluctuaciones con algunas estrategias con la levodopa, que es dividirla en diferentes tomas, pero hay otros medicamentos que pueden también ayudar usados en forma simultánea con la levodopa. Algunos ya existen en el resto del mundo, en Estados Unidos y en Europa, como la safinamida, la mantadina de liberación prolongada, o inclusive hay nuevas formulaciones de levodopa, como levodopa inhalatoria, eh, la levodopa que se usa, que se puede usar hasta 3 veces por día, porque la levodopa generalmente se usa 4, hay una que se puede usar entre 2 y 3 veces que se llama Ritari, y últimamente la levodopa subcutánea. Eh, Todo esto existe en el mundo, todos estos medicamentos que te acabo de decir. Es una pena que en Argentina no tengamos acceso a este tipo de medicamentos. Y después está el tema de la optimización de los tratamientos invasivos, tanto mínimamente invasivos como aquellos relacionados con cirugía de Parkinson. En lo mínimamente invasivo, la bomba de apomorfina es algo que sí está disponible, pero bueno, hay que hacerlo en centros con experiencia y con neurólogos con experiencia en el manejo, también para pacientes con fluctuaciones. Y en el mundo existe también un gel intestinal de levodopa que se coloca a través de una sonda de gastrostomía y libera levodopa en el intestino y disminuiría las fluctuaciones del estado motor. En cuanto a las mejoras en los procedimientos de cirugía de Parkinson, tenemos el recientemente llegado a la Argentina, aunque todavía no hay una experiencia específica, que es la cirugía por ultrasonido focalizado, que produce una lesión cerebral profunda de carácter térmico, inducido por ondas de ultrasonido, y que tiene la ventaja de no necesitar hacer un orificio en el cráneo, como la mayoría de las cirugías. Todavía esta cirugía, si bien hay experiencia mundial, la experiencia es acotada y podría usarse eventualmente en pacientes con Parkinson, aunque su indicación inicial es para tratar especialmente el temblor, sobre todo el temblor esencial, y algunos pacientes con temblor, con Parkinson y temblor, y ocasionalmente con Parkinson y fluctuaciones, aunque esto hay menos experiencia todavía. Y después están las mejoras en las tecnologías de los aparatos de estimulación cerebral profunda, que ahora, además de estimular el cerebro, pueden medir las ondas cerebrales. Y esto permite que el estímulo sea más específico, reduciendo una actividad anormal del cerebro que se llama actividad beta. ¿Sí? Por último, nuevas tecnologías para el diagnóstico de la enfermedad van a estar disponibles en un tiempo no muy lejano, que es la medición de alfa-sinucleína, que es la proteína que se acumula en el Parkinson, tanto en líquido cefalorraquídeo como en suero, y ya existe la posibilidad de inclusive medirla con biopsia de piel. Todo esto, cuando esté disponible, nos va a permitir tener una asistencia más óptima para el diagnóstico temprano, ¿no? En el futuro, por último,
es posible que existan tratamientos inclusive neuroprotectores que permitan que individuos en riesgo o con síntomas prodrómicos, que ese es otro capítulo de la enfermedad de Parkinson prodrómica, que son aquellos que tienen síntomas, todavía no tienen síntomas motores, pero tienen algunos síntomas que aumentan muchísimo el riesgo de desarrollar Parkinson, por ejemplo, el trastorno de la conducta del sueño REM y la falta de olfato. En estos pacientes, si uno tuviese un tratamiento neuroprotector, podríamos evitar que desarrollen la enfermedad. Todas estas son las consideraciones que hace el mundo de la ciencia y que están muy activas y se están investigando, y es posible que en un futuro no muy lejano estén disponibles. Ojalá que sí, sobre todo esto para prevenir el deterioro, sería genial si estuviera disponible ya. La verdad que muy interesante lo que nos ha contado, doctor, y queremos que más gente se sume al canal que tiene en Instagram, donde concientiza sobre Parkinson, así que cuéntenos sobre las redes sociales. Bueno, yo tengo mi Instagram, que en realidad lo hice en pandemia, tenía poco contacto con Instagram y ahí descubrí todo un mundo. Yo creo que mi Instagram, bueno, les digo, es @hablemos de Parkinson, ok. Creo que las redes sociales se volvieron como una herramienta muy útil para acompañar el cuidado de los enfermos con enfermedades de todo tipo, en Parkinson en particular, pero muchas otras enfermedades neurológicas y no neurológicas. Y creo que la comunicación en red es fundamental para orientar a los pacientes, para dar información que esté validada. Y después también los pacientes hacen su propia interacción en las redes entre ellos. Eso también forma parte el contacto, digamos, emocional, ¿no? Creo que tiene sus grandes ventajas, como por ejemplo que ayudan a que la información fluya, esta universalidad de la información que ya no queda en manos solo de un experto, sino que está disponible para todos en forma inmediata, que empodera a los pacientes y que permite además interactuar con pares y con los profesionales en forma inmediata, ¿no? Esto también ayuda a desestigmatizar la enfermedad, porque también hay lo que se llama el estigma de la enfermedad de Parkinson, que es la, la autopercepción por el propio paciente o por los demás de los aspectos negativos de esta enfermedad que hacen que muchos pacientes se autoaíslen o inclusive tengan hasta vergüenza de su enfermedad. Por otra parte, hay que destacar que hay contras de las redes sociales. Hay que tener cuidado con las páginas que mal informan, o donde hay un fin de lucro subrepticio o encubierto, o que recomiendan tratamientos experimentales que pueden ser peligrosos para la salud. Y por último, también sería bueno destacar que no debería ser el único medio de acceso a la información médica, que a veces es compleja, difícil de interpretar y que muchas veces requiere de un asesoramiento específico. Un paciente específico requiere de un asesoramiento específico y a veces en las redes eso se pierde. Por último, el uso excesivo de redes sociales puede causar ansiedad y temor. Pero bueno, hay muchas cosas a favor y estas en contra creo que se pueden morigerar para que generen el menor impacto negativo posible. Creo que hay más impacto positivo que negativo. Así que los invito a todos los que quieran saber de Parkinson a unirse a la página Hablemos de Parkinson, ok. Muchas gracias, doctor, por haber participado en esta entrevista. La verdad que súper claro los conceptos que queríamos destacar de esta enfermedad y le agradecemos, la verdad, muchísimo. Oh, por favor, les agradezco a ustedes que se preocupen y se ocupen para difundir todo lo que tenga que ver con, bueno, en este caso con la enfermedad de Parkinson, pero supongo que probablemente con otras enfermedades neurológicas también. Que la enfermedad de Parkinson tiene un impacto muy importante. eh, Actualmente te diría que es una epidemia que está latente, es una de las enfermedades, si no la que más ha aumentado como enfermedad degenerativa en los últimos 20 años, y hay un montón de consideraciones de la comunidad médica acerca de justamente el porqué de este aumento tan importante. Se cree que es posible que inclusive haya algún impacto del medio ambiente, eh,
entre otras cosas, ¿no? La enfermedad de Parkinson siempre se ha considerado como enfermedad de Parkinson idiopática, es decir, no tiene causa. Sabemos algunos mecanismos que están involucrados, pero no hay una causa específica, sino sería un parkinsonismo secundario. Y actualmente, con este aumento del número de casos que hay, la, la preocupación de la comunidad médica es que haya algún impacto medioambiental, insisto en este tema, porque bueno, actualmente está como, es un tópico muy caliente, muy sobresaliente, eh, ejerciendo algún efecto negativo sobre el cuerpo humano y que genere un aumento del desarrollo de enfermedad de Parkinson. Y todos conocemos algún amigo, algún vecino o algún familiar que tiene esta enfermedad. Es una enfermedad bastante frecuente. Bueno, Así es, y queríamos por eso agradecerte, Santiago, por toda la información que acabas de brindarnos, no solo tener en cuenta lo que es la clínica, sino la evaluación diagnóstica, todas las herramientas con las cuales se cuenta acerca de los nuevos tratamientos que existen, las posibilidades también a las cuales pueden acceder en la actualidad y también el hecho de hacer mención a la utilización de cannabis. Así que desde ya queremos agradecerte mucho por habernos brindado esta entrevista. Gracias a ustedes, muy amables. muchas gracias y siempre recuerden, Mega, cuida de tu salud.